Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Era el primer viernes de agosto de 2024, uno de esos días poco comunes en Seattle en los que el cielo permanece despejado de principio a fin, y en los que por fin nuestro grupo de chat coincidió con el pronóstico. Yo tenía un espacio de 3 días antes de regresar a mi turno en Harbor View. Cassie había logrado liberar su agenda de bartender. Derek acababa de defender su tesis de maestría en la Universidad de Washington, y June se negaba a pasar otro fin de semana encerrado jugando videojuegos. Elegimos un destino que llevábamos años mencionando: los campamentos en la zona silvestre por encima del lago Lena, en el extremo oriental del Bosque Nacional Olímpico. El plan era sencillo: conducir 2 horas cruzando el puente Tacoma Narrows, detenernos en la estación de guardabosques de Kilsan para obtener los permisos, caminar unas 6 millas hasta Upper Lena, acampar allí 2 noches y regresar antes de que el tráfico del lunes en la I-5 nos derritiera el entusiasmo por la naturaleza. El trámite de permisos transcurrió sin complicaciones, salvo por la advertencia de los guardabosques de que ese verano los osos negros se habían mostrado bastante atrevidos y que en esa zona las horas de silencio eran permanentes, 24/7. Salimos a la carretera principal al mediodía, con las ventanas abajo y el olor a cedro mezclado con polvo colándose como si hubiera sido embotellado en un laboratorio de nostalgia. Mi celular perdió la señal justo en la transición del asfalto a la grava. Todos hicimos entonces ese reinicio mental inevitable cuando desaparecen las barras de cobertura. La certeza de que nadie podía localizarnos para pedir favores o direcciones hasta que nosotros lo decidiéramos. El estacionamiento del sendero hacia el lago Lena estaba a medio llenar, ocupado sobre todo por excursionistas de un solo día. Distribuimos el equipo, aseguramos el Subaru y comenzamos la subida por los zigzags del sendero, rodeados de bosques de segundo crecimiento. Incluso en agosto el aire mantenía un frescor suficiente para evitar que el sudor se transformara en tortura. Cassie marcó un paso enérgico que hizo gruñir a Derek, pero la vista de la luz del sol atravesando el lago Esmeralda bajo nosotros hacía que todo valiera la pena. Nos detuvimos un momento en el puente de madera para filtrar agua y fotografiar una babosa de tamaño comparable a un panecillo antes de enfrentar el ascenso más empinado hacia Upper Lena. Hacia las 4 de la tarde llegamos al primer sitio designado, un semicírculo de terreno plano al lado de un grupo de cicutas que tamizaban el sol en monedas verdes. Alguien había construido una barrera contra el viento con troncos caídos alrededor del círculo de fogata, y sobre nuestras cabezas se extendían cables para colgar la comida, tensados entre 2 imponentes cedros de corteza gris. Nos quitamos las mochilas con esos gemidos suaves que los campistas exhalan cuando por fin se afloja el cinturón de la cadera. Derek empezó a colgar su hamaca, mientras June armaba las varillas de la carpa de 3 personas que le habíamos obligado a cargar, porque se había jactado de sus entrenamientos de pierna. Cassie, desconfiada de los extraños como siempre, caminó en círculos lentos por el perímetro, revisando si había basura, huellas recientes o señales de que el lugar ya estuviera ocupado. Regresó con el reporte de que todo estaba limpio. 1 hora después, la cena se hidrataba dentro de su bolsa metálica y el aire olía a tomillo y pollo liofilizado. Nos sentamos sobre un tronco caído, intercambiando cucharadas largas de arroz con sorbos del vino en caja que June había escondido en su mochila. Los excursionistas de un día ya habían desaparecido hacía horas. Los únicos sonidos eran el murmullo del arroyo Lena abajo y el viento golpeando las hojas de los alisos. Aún reíamos de cómo el asesor de Derek había pronunciado mal geomorfología cuando el extraño apareció. Surgió en el sendero como si hubiera salido de una grieta entre el musgo. Rondaba los 40 y tantos, quizás más, delgado de esa manera que denota recorrer largas distancias, vestido con una franela descolorida hasta parecerse a las piedras de un río.
Su mochila con armazón externo parecía de la época de Vietnam, los tubos de aluminio raspados y opacos. Se detuvo en el borde del claro y nos observó con un rostro impenetrable. Casi levantó la mano. «Buenas tardes», dijo con el mismo tono que usa con clientes que ya han bebido de más. El hombre no respondió. Se quitó la mochila de un hombro, escaneó los espacios abiertos y luego caminó unos 30 metros más allá de nuestra fogata para comenzar a armar una tienda de campaña individual sobre un parche de hojarasca. El silencio cayó como rocío. La etiqueta básica del campo suele incluir al menos un gesto de cortesía, un comentario sobre el camino, algo. Pero él no ofreció nada. Golpeó las estacas con una piedra, desenrolló su saco de dormir y se sentó con las piernas cruzadas mirando hacia nuestra dirección. Encendió un fuego pequeño, apenas una pirámide de ramitas del tamaño de un puño, y lo contempló como si las llamas transmitieran un mensaje secreto que solo él podía descifrar. Cada pocos minutos sentía su mirada desviarse hacia nosotros y volver enseguida a las brasas. Derek intentó de nuevo. «Buen clima, ¿eh?» Tampoco hubo respuesta. La luz comenzaba a drenarse entre las copas, tiñendo el claro primero de dorado, luego ámbar, hasta volverse gris grafito. El desconocido nunca sacó comida, ni abrió su saco de provisiones, ni siquiera levantó la vista para comprobar si llovería. Solo seguía mirando. Cuando la primera estrella apareció sobre la línea de los árboles, sugerí que colgáramos las bolsas de comida cuanto antes. Nadie discutió. Seguimos conversando en voz baja, pero cualquier palabra parecía débil frente a esa corriente de atención muda que emanaba desde su fogata. Alrededor de las 9 la temperatura bajó. El haz de la linterna frontal de June se cruzó sin querer con el rostro del hombre. Sus pupilas reflejaron la luz con un resplandor animal, pálido e inquietante. No parpadeó. June apartó la luz con tanta prisa que me dejó un rastro luminoso como de cometa en la visión. Para las 10:30, la noche se adueñó de la cresta. Apagamos las brasas, cerramos nuestras tiendas y nos acomodamos. Derek y June se quedaron en los extremos de la carpa grande. Yo instalé mi tienda individual a unos 3 metros. Cassie, en cambio, eligió su saco Bibi cerca de los cables de los osos, porque le gusta despertar bajo el cielo abierto. El viento agitaba de vez en cuando las ramas, pero fuera de eso, el bosque parecía relleno de algodón. Me fui quedando dormido contando mis propios latidos. Un sonido me sacó del sueño un tiempo después. Miré el reloj en mi muñeca, 12:14 de la mañana. No era el crujido seco de una rama quebrándose, sino un roce suave, deliberado, como el de un talón hundiéndose con cuidado en agujas húmedas de pino. Otro paso siguió al primero, y luego otro más, rodeándonos en dirección contraria a las manecillas del reloj. Un nudo me apretó bajo las costillas. Los osos suelen sonar más pesados. Los ciervos resoplan y huyen a saltos. Esto, en cambio, era algo erguido, caminando con cautela. Los pasos pasaron detrás de mi tienda, se detuvieron y luego continuaron. Escuché un roce de tela muy cerca del saco Bibi de Cassie. Su susurro cortó la oscuridad. «Hola». Silencio absoluto como respuesta. Los pasos completaron la órbita lenta alrededor de nuestro grupo y se alejaron en dirección al campamento del desconocido. Me esforcé por captar el sonido de su cierre al abrirse, pero lo único que llegó fue el viento subiendo la ladera. Debí contener la respiración tanto tiempo que las estrellas se me emborronaron sobre la malla de la tienda. En algún momento el cansancio me venció. El amanecer trajo nubes grises que amenazaban llovizna. Al salir de la tienda, lo primero que noté fue el vacío en el lugar donde había estado la tienda del extraño. El suelo desnudo, las cenizas frías, ninguna huella en dirección al sendero ni hacia el agua, como si se hubiera plegado sobre sí mismo y desvanecido. Derek soltó una maldición desde la carpa grande. Salió con su estufa en la mano. El cartucho de combustible colgaba suelto, desenroscado. «¿Quién desarmó esto?», preguntó. Siempre llevaba anillos de repuesto pegados con cinta sobre las roscas. Ambos habían desaparecido.
Casi encontró sus bastones de senderismo ajustados en longitudes desiguales y apoyados contra un árbol que ella no había usado. June descubrió que todos los mosquetones de las bolsas de comida estaban enganchados al revés. Yo hallé mis calcetines extra, que había dejado enrollados en un bolsillo lateral, vueltos a enrollar aún más apretados de lo que yo jamás conseguía hacer. Nada faltaba. Cada cosa seguía allí, solo que en el sitio equivocado, con la orientación alterada, en una posición distinta por centímetros. Nos movimos con más rapidez de lo habitual. June bajó la cuerda del oso. El paracord descendió entrelazado en un nudo que juraba no haber hecho. Las correas de las mochilas parecían ajustadas de forma distinta. Las hebillas del pecho más arriba o más abajo de como las habíamos dejado. Casi descubrió su mapa doblado de manera diferente. Ella es obsesiva con eso. Siempre lo pliega siguiendo las líneas de la leyenda, pero ahora estaba recrecido sobre las líneas de latitud. Ningún cambio afectaba de manera crítica a la seguridad, pero juntos eran como huellas digitales impresas en cada objeto de nuestras vidas. A las 9 nos pusimos en marcha por el sendero, con la incomodidad de toparnos al extraño de frente en cualquier momento. El bosque nos escupía ráfagas de niebla y se cerraba detrás de nosotros. 2 curvas más abajo, un trozo destrozado de cinta naranja ondeaba en una rama. Sobre él, en marcador negro, solo una palabra: más cerca. Ninguno de nosotros la había visto en la subida. No comentamos nada. Simplemente aceleramos con los hombros ardiendo bajo el peso de preguntas sin respuesta. Medio kilómetro después, una bolsa Ziploc reposaba justo en medio del camino, como una ofrenda. Dentro había 4 fotografías instantáneas. Cada una mostraba una tienda o hamaca en el gris azulado del amanecer. La mía aparecía iluminada por la luna, y a través de la tela delgada se distinguía claramente mi silueta, el rostro pegado a la malla mientras dormía. Derek escaneó la línea de árboles a ambos lados. Metimos las fotos en la funda del mapa y caminamos como si la gravedad hubiese inclinado la montaña con más crueldad que el viernes. Finalmente alcanzamos el estacionamiento del inicio del sendero. El pecho nos pesaba y el simple roce de las botas contra el asfalto se sintió como un alivio tangible. El Subaru parecía intacto, hasta que casi señaló el parabrisas. Alguien había borrado el rocío de la noche en amplios arcos, siempre de izquierda a derecha, 3 curvas concéntricas inclinadas hacia abajo. Se parecían a objetivos a medio dibujar o a las ondas circulares que deja un guijarro al caer en agua quieta. Ya de vuelta en zona con cobertura, los teléfonos se iluminaron con notificaciones. Llamé a la estación de Kilsena e intenté explicar lo que había sucedido. Contestó otro guardabosques. María estaba de patrulla. El hombre sugirió que presentáramos un informe en línea y recalcó que no existía ninguna ley que prohibiera a otro excursionista acampar cerca de nosotros. Derek preguntó si podían cotejar la descripción del extraño con los registros de senderistas en otros caminos. La respuesta fue desalentadora. Los archivos eran incompletos. Nada garantizaba que se encontrara coincidencia. Preguntamos si las fotos tenían alguna importancia. El guardabosques dijo que podían enviarse por correo electrónico a la oficina y que si queríamos entregarlas, el correo postal bastaría. Agradeció además que hubiéramos practicado la norma de no dejar rastro. El trayecto de regreso a Seattle se hizo eterno. Las nubes se espesaban sobre el canal Hood y la radio anunciaba alerta de tormenta. June, mirando por la ventana, murmuró que no deberíamos compartir la historia en línea hasta recibir algún seguimiento oficial. Casi prometió escanear las Polaroids de todos modos, para que existiera más de una copia. Acordamos darnos aviso entre nosotros si alguien planeaba volver a las montañas olímpicas. Ninguno dijo en voz alta cuánto tiempo pasaría antes de atrevernos. El otoño avanzó lento. Derek se hundió en solicitudes de empleo. June pasó la mayoría de las noches en salas de juego multijugador. Casi dobló turnos en el bar. Yo pensaba que la distancia disiparía la inquietud. Pero 2 meses después del viaje, un sobre acolchado sin remitente llegó a mi apartamento. Dentro había una de mis estacas rojas, de aluminio, ligeramente doblada, evidencia de aquella vez que la usé como soporte de olla y la deformé con agua hirviendo. Sobre la cabeza plana
Alguien había dibujado 3 líneas curvas con marcador permanente, ensanchándose hacia afuera como ondas concéntricas. Llamé a Cassie. Contestó al segundo tono y confesó que justo había encontrado los anillos de repuesto de la estufa de Derek en su bolso. Derek, por su parte, envió una foto de sus apuntes de tesis. Los márgenes contenían símbolos apenas visibles, pequeños semicírculos dibujados a lápiz que juraba no estaban allí durante su defensa. June hizo una videollamada para mostrar el nuevo fondo de pantalla en su laptop de juegos, una imagen granulada de nuestra fogata, capturada desde detrás de un hombro desconocido. Los 4 aparecíamos iluminados por el resplandor. Él pensó que alguno de nosotros se lo había enviado como broma. Ninguno lo había hecho. Me puse en contacto con la oficina del sheriff del condado de Mason para reportar los nuevos detalles. Un agente escuchó, preguntó si alguien había sido amenazado y respondió: el acoso entre condados es complicado cuando la víctima no puede identificar a un sospechoso. Archivó el reporte y sugirió instalar una cámara de seguridad. El invierno se extendió más allá de las cascadas. La lluvia se endureció en aguanieve. Yo seguí saliendo a hacer senderismo, pero solo en rutas con suficiente gente para que la soledad no pudiera ocultarse entre la maleza. Me descubrí midiendo líneas de visión antes de dejar mi mochila, calculando dónde alguien podría observar sin ser visto desde una cresta, ensayando qué gritaría si escuchaba un roce de bota a medianoche. Casi reemplazó su saco Bibi por una tienda independiente con cierre bloqueable, algo que juraba jamás necesitaría. Derek empezó a colgar un silbato en la cuerda de su hamaca. June se negó a acampar en cualquier lugar donde una cámara pudiera captar Polaroids. Decía que los siguientes serían drones. La primavera llegó. En un trayecto al trabajo, bajo un mar de paraguas, pasé frente a un puesto de periódicos. Entre las postales en el expositor giratorio, una estaba colocada al revés, mostrando el lado blanco. Sobre ella, alguien había trazado con marcador negro 3 arcos ondulados, expandiéndose de izquierda a derecha, sin mensaje, sin fecha, solo el patrón. Seguí caminando, con el corazón golpeando como las correas de la mochila en una subida empinada. He intentado descifrar qué era lo que buscaba aquel extraño. Si el motivo hubiera sido robar, fracasó de la forma más extraña posible. Si lo que pretendía era violencia, tuvo la oportunidad perfecta y, en cambio, eligió observar. Tal vez su recompensa fue precisamente la alteración de nuestras cosas, la demostración de que nuestros límites no significaban nada bajo el peso de la noche en lo salvaje. Él aprendió la textura de nuestros sacos de dormir, el sonido exacto de nuestras cremalleras, la forma en que doblábamos los calcetines. Y ese tipo de conocimiento no puede encerrarse de nuevo después. Los manuales de excursión advierten sobre hipotermia, inundaciones repentinas y pumas. Ninguno menciona al hombre que mide sus respiraciones contando con la luz frontal de otro, ni la manera en que un obturador de cámara puede reemplazar a las garras. Desde aquel fin de semana de agosto, comprendí que cualquier claro lo bastante amplio para encender una fogata también lo es para albergar a 2 personas, y que el silencio detrás de la pared de tu tienda quizás sea un ciervo, o quizás sea un desconocido reorganizando tu mundo, pulgada a pulgada, solo para dejarte con la duda de por qué se detuvo en hacerte saber lo cerca que había estado. Antes de pasar a la siguiente historia, si estás visitando nuestro canal por primera vez, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias de terror. Tu apoyo significa todo para nosotros, así que comparte estos relatos con tus amigos y familiares. Gracias por acompañarnos. Historia 2. El lunes 7 de octubre de 2024 debería haber transcurrido en salones de clase, pero Tyler y yo habíamos pasado demasiado tiempo mirando la luz filtrada que entraba por las ventanas de la biblioteca de la Universidad de Vermont. El pronóstico anunciaba un calor inusual para esa época del año, y eso inclinó la balanza. Al mediodía ya íbamos rumbo al sur por la Ruta 7. Las mochilas repiqueteaban en el asiento trasero del Subaru de Tyler y las montañas verdes se levantaban como cordones de pana, más allá de las granjas adornadas con calabazas.
Nos convencimos de que podíamos recorrer un tramo del Long Trail desde Midbury Gap hasta el campamento Alanto, pasar allí una noche y regresar a Burlington a tiempo para los laboratorios del miércoles. Los primeros 8 kilómetros se sintieron como hacer trampa al otoño. Las hojas de arce apenas comenzaban a amarillear y el aire olía más a verano tardío que a escarcha. Seguimos las señales hasta la cima de Battle Mountain y descendimos hacia Silent Cliff, donde la vista del valle de Champlain se extendía difusa bajo una humedad poco común en Vermont después de septiembre. Los únicos excursionistas que encontramos fueron una pareja jubilada que regresaba tras una caminata matutina. Nos advirtieron que la radio meteorológica hablaba de aire inestable y posibles tormentas en la tarde. Les agradecimos, aliviados en secreto de que aún no hubiese llegado la multitud de turistas atraídos por los colores otoñales. A las 4, la luz se tornó de un extraño tono oliva y la brisa perdió su calidez. Un trueno distante retumbó más allá de la cresta. Aún nos quedaban 3 kilómetros hasta el refugio y tal vez 40 minutos de luz, pero el cielo tomó la decisión por nosotros. La lluvia cayó sin previo aviso, gotas gruesas que azotaban las hojas y transformaban el sendero en un lodazal inmediato. Los ponchos ayudaron hasta que el viento comenzó a azotar el agua de costado, clavándose en las costuras como agujas. Un relámpago iluminó la ladera, seguido de un estallido cuyo eco descendió por el valle como planchas metálicas agitadas. Tyler gritó que necesitábamos un refugio sólido, sólido de verdad. La luz de mi linterna titilaba en medio del aguacero y alcanzó a captar la silueta de un sendero lateral, casi oculto entre arbustos de Hobblebush. Nos abrimos paso entre ramas empapadas con la esperanza de encontrar una cornisa de roca. En lugar de eso, tras medio kilómetro, emergió de la bruma una estructura baja de troncos, encajada entre los árboles como la guarida de un oso. Era una cabaña de una sola habitación, hecha de abetos pelados con las juntas calzadas, algo vencida por el tiempo, pero en pie. El techo de tablillas estaba curtido por los años. No había candado en el pestillo de la puerta, solo un cerrojo de madera. Sobre el marco se alcanzaban a leer palabras apenas grabadas. K. Dunham Camp, 1936. La puerta gimió al empujarla. Dentro olía a humo de pino frío y a ese aroma mineral que guardan los sótanos húmedos. Motas de polvo giraban en el haz de mi linterna. Pero el lugar no estaba abandonado como los graneros que colapsan sobre sí mismos. Alguien había barrido el piso de tablones. En el fondo, la chimenea de piedra contenía cenizas de menos de una semana. Sobre una mesa rústica se exhibían objetos personales, colocados como si fueran piezas de un museo. Un par de guantes de cuero doblados con el pulgar sobre la palma. Un tarro de conservas de duraznos cuyo aro metálico brillaba con ligas nuevas. Una manta de lana colgada sobre una mecedora que aún se movía suavemente, como si nuestra entrada la hubiera perturbado. Su vaivén se fue deteniendo mientras observábamos en silencio. Parece una cabaña de mantenimiento del Green Mountain Club, aventuró Tyler empapado a mi lado. Seguro la usan para trabajos en el sendero. La idea nos tranquilizó. Los voluntarios suelen guardar equipo en lugares remotos. Apoyamos las mochilas contra la pared más cercana. Nos quitamos las chaquetas empapadas y nos sacudimos el agua del cabello. La cabaña parecía un regalo envuelto. Una pila de leña ya cortada, yesca atada con cordel, una lata de café que guardaba cerillos de encendido instantáneo. Desmenucé virutas en la chimenea, encendí un fósforo y coaxé las primeras llamas. La luz amarilla trepó por las paredes, revelando más pequeños arreglos. Un plato de lata con 3 restos de velas de distintos colores, una copia usada de Rocking It in the Bush abierta por la mitad, y una taza esmaltada, astillada, perfectamente centrada en el alféizar. Siento como si hubiéramos entrado en un recuerdo, no en una casa, susurró Tyler. Reí demasiado fuerte, intentando disipar el escalofrío. El viento golpeaba con violencia la lluvia contra las contraventanas, pero los troncos resistían. Extendimos los aislantes junto al fuego, colgamos los calcetines para secarlos y hervimos ramen en la cocinilla portátil. Los duraznos en conserva me tentaron, pero resistí.
Comer de un frasco desconocido en la cabaña de un extraño sonaba como un titular que no quería llevar mi nombre. Afuera la tormenta arañaba el techo como si arrastrara garras invisibles. Cada retumbo hacía que la mecedora volviera a oscilar, aun cuando nadie la tocaba. En una ocasión, mientras avivaba el fuego, noté que la manta de lana se había deslizado. Ahora su borde rozaba las tablas del suelo. Me regañé mentalmente por hacer asociaciones de casa embrujada y la volví a colocar sobre el brazo de la silla. Para las 10, apagamos las linternas y dejamos que la luz de la fogata pintara las sombras. Tyler se quedó dormido enseguida, con esa respiración pesada y acompasada de quien puede descansar hasta en el suelo de un aeropuerto. Yo, en cambio, permanecí despierto más tiempo, escuchando cómo la lluvia se deshacía en millones de gotas sobre el musgo. Me convencía de que la tormenta pasaría y nos dejaría un cielo despejado, frío y estrellado. Hacia la medianoche la lluvia cesó. El silencio se sintió como si alguien hubiera puesto un cojín sobre la boca del mundo. Desde más allá de la chimenea llegó un sonido tenue, el roce más ligero, como si una suela tanteara el umbral. Me incorporé sobre un codo. La mecedora crujió una vez hacia adelante, otra hacia atrás. Después se quedó inmóvil. Pero en el mutismo escuché otro quejido más bajo, proveniente del fondo de la cabaña. La puerta trasera, la que nunca habíamos revisado, respondió a un empujón. Las bisagras de madera gimieron. Una bocanada de aire húmedo y nocturno recorrió mi mejilla, cargada de moho de hojas y ese regusto metálico que deja el relámpago. El fuego se había reducido a brasas, tiñendo la estancia de un rojo helado. No podía ver el marco de la puerta, solo intuir el vacío que se abría donde debía haber pared. La boca se me secó. Esperé una linterna, una silueta, algún indicio. Nada llegó. Las tablas crujieron. La puerta siguió abriéndose lentamente hasta que algún ángulo la sostuvo. Después, nada. Conté 60 latidos antes de atreverme a encender la linterna frontal. El haz iluminó el fondo de la cabaña. La puerta entreabierta, suficiente para deslizarse de lado. Más allá, oscuridad tragando árboles. Las agujas del suelo, relucientes por la lluvia, absorbían toda reflexión de luz. Sacudí a Tyler hasta despertarlo. Maldijo, se incorporó y barrió la zona con su propia linterna. Permanecimos inmóviles, ningún paso alejándose, ninguna rama partiéndose. Finalmente, Tyler arrastró un tronco contra el marco interior y calzó un hacha entre el pestillo y el suelo. Seguro fue el viento, murmuró, aunque su voz carecía de firmeza. Nos sentamos espalda contra espalda durante 1 hora, hasta que el cansancio venció la vigilancia. El sueño me cayó como un telón negro. La luz gris del amanecer se filtraba entre las rendijas de las contraventanas. El humo frío de las brasas agonizantes flotaba en el aire. Lo primero que noté fue que el hacha ya no aseguraba la puerta. Ahora descansaba apoyada contra la mesa, con la hoja limpia. La puerta estaba cerrada y la tranca de madera colocada en su sitio. Toqué el tronco que habíamos usado como cuña. El extremo estaba húmedo y con marcas frescas de haber sido levantado. Tyler, agachado junto a su mochila, mascullaba maldiciones. Todos sus bolsillos estaban abiertos y el contenido perfectamente reorganizado. Su brújula, por ejemplo, aparecía guardada dentro del juego de ollas. La batería portátil del teléfono dentro de sus calcetines secos. Mi mochila parecía intacta hasta que revisé el bolsillo lateral. Mi mapa había desaparecido. En su lugar estaba el libro de bolsillo que había reposado en el alféizar, ahora cerrado. Sobre la mesa, junto al frasco de duraznos y los guantes, había surgido un nuevo detalle. Grabadas en la madera, con letras toscas y desiguales, se leía: no regresen. Las virutas de pino se enroscaban aún frescas a un lado, sin el polvo que delataría el paso del tiempo. Las letras estaban desparejas, unas más profundas que otras, como si hubieran sido hechas con prisa o con una mano temblorosa por la ira. No dijimos palabra hasta que tuvimos todo el equipo empacado. Apagamos las brasas con medio litro de agua filtrada. Tyler quiso fotografiar el grabado, pero mi teléfono no encendía.
La pantalla permanecía negra, a pesar de que la batería había marcado 80% al acostarnos. Decidimos salir por la puerta delantera, evitando la trasera. Afuera, el aire olía a recién nacido tras la tormenta. Ninguna huella marcaba el suelo húmedo. Desde dentro, la mecedora emitió un último crujido, como si exhalara alivio al vernos marchar. Caminamos rápido hacia el sendero, saltándonos el desayuno. El lodo succionaba nuestras botas. En la cresta vimos ramas caídas, arrancadas por los rayos, pero ningún rastro de otros excursionistas. La señal del celular regresó cerca del paso. Los 2 teléfonos vibraron con notificaciones pendientes, pero sin llamadas registradas durante la tormenta. Al llegar al coche nos quitamos las capas mojadas y permanecimos en silencio, el motor encendido solo para encender la calefacción. Finalmente, Tyler murmuró que necesitaba un café en Middlebury antes de enfrentarse al tráfico de la Ruta 7. Yo, en cambio, quería llamar a alguien, guardabosques, sheriff, pero ¿qué diríamos? Una cabaña abierta, sin robos, solo con el equipo revuelto y un mensaje de advertencia. En tierras forestales estatales, la intrusión es difícil de probar. La fluorescencia del café en Middlebury se sentía quirúrgica después de la penumbra verde del bosque. Mientras Tyler hacía su pedido, fui al baño y desplegué mi mapa húmedo. En la esquina donde estaba dibujado el sendero lateral, descubrí algo nuevo. Alguien había trazado con tinta roja el desvío hacia la cabaña y lo había prolongado otro medio kilómetro en dirección a un espacio en blanco. Allí, un pequeño X y las iniciales KD aguardaban en el margen. Yo no había llevado bolígrafos y la caligrafía no coincidía con nada que me perteneciera. Cuando regresé al asiento, Tyler giró su teléfono para mostrármelo. Había abierto el gráfico barométrico del día anterior. El pico de presión que anunciaba el final de la tormenta había sido registrado exactamente a las 12:14 de la noche, la misma hora que marcaba mi reloj cuando la puerta trasera se abrió. Condujimos de regreso a Burlington bajo nubes bajas y grises. Ninguno mencionó volver a terminar esa sección del Long Trail. Esa misma noche, en mi dormitorio, intenté leer el libro que había aparecido en mi mochila. De entre sus páginas cayó una hoja suelta, una fotografía Polaroid del interior de la cabaña. En primer plano estaba la mesa. Detrás, la mecedora. 2 sacos de dormir reposaban junto al hogar. El azul de Tyler y el mío, naranja. La imagen debía haberse tomado antes de medianoche, porque en ella aparezco claramente, visible a través de la capucha del saco, con los ojos cerrados y la boca entreabierta en un gesto de absoluta confianza. A la mañana siguiente preparé un paquete. Incluí la foto, el mapa anotado y una nota con las coordenadas de la cabaña. Lo envié al cuartel de la Policía Estatal de Vermont en Rutland, dirigido a quien manejara incidentes en zonas remotas. Pasaron las semanas, se acercaron los exámenes finales y no recibí respuesta. Tyler y yo apenas hablamos. Nuestra amistad se endureció en torno a aquello que ninguno quería nombrar. El invierno sopló con fuerza desde el lago Champlain. Una noche de febrero, por fin, recibí un sobre con matasellos de Rutland. Dentro estaba mi misma fotografía, de vuelta sin comentario, y una nota adhesiva escrita en mayúsculas que decía: la cabaña no figura en ningún mapa forestal. Se sugiere evitar la zona. Debajo, en letra más pequeña, casi como si la mano hubiera dudado, añadieron: otros han informado de la misma inscripción. Pegué la foto dentro de mi armario y cerré la puerta. Algunas noches, cuando los pasillos del dormitorio se sumen en un silencio de biblioteca, imagino la mecedora moviéndose aún en la oscuridad. Cada vaivén marcando el tiempo hasta que otro excursionista tropiece con el campamento K. Dunham. El mensaje tallado en la mesa parecía cortés, casi amable. No regresen. Y lo obedecimos. Pero esas palabras grabadas en la madera no se sienten como una invitación, sino como una señal de advertencia golpeada por tormentas. Aún legible, aún ignorada, aún esperando a quien crea que las advertencias son para otros. Desde entonces, Tyler y yo no hemos vuelto a caminar juntos. Él pasó el verano entrenando al equipo de remo, siempre en el lago.
donde no hay cabañas escondidas. Yo acepté un trabajo en el campus que nunca me aleja de la cobertura Wi-Fi. Y aún así, cuando el otoño regresa y las primeras tormentas recorren la espina dorsal de las montañas verdes, juro que puedo saborear el dulzor de los duraznos en conserva en el aire. Y en algún lugar, más allá del tañido de las campanas del campus y del murmullo del tráfico, una mecedora cruje hacia adelante y hacia atrás, preguntando si hemos decidido regresar después de todo. Historia 3. Comencé mi recorrido hacia el norte por el sendero de los Apalaches a finales de agosto de 2024, una época en la que las montañas Blue Ridge de Virginia aún vibran con el canto incesante de las cigarras, pero las primeras hojas amarillas anuncian que el verano empieza a despedirse. Mi plan era una travesía de una semana, desde Rockfish Gap, cerca de Waynesboro, hasta Harper's Ferry. Más de 160 kilómetros que pondrían a prueba mis piernas como nada lo había hecho desde mis tiempos en el equipo de atletismo de la universidad. Cargaba una mochila maltrecha de 50 litros, una carpa ultraligera para 2 personas que había comprado de segunda mano en un grupo de excursionistas en Facebook, y una fe testaruda en que los kilómetros en solitario despejan la mente mejor que cualquier terapia. Al tercer día me encontraba al norte del Parque Nacional Shenandoah, en algún punto entre Gravel Springs Hut y Compton Gap. El pronóstico anunciaba cielos despejados y temperaturas mínimas en torno a los 10 grados. Monté mi campamento cerca de un arroyo que apenas goteaba, a un cuarto de milla de las marcas blancas del sendero. Lo suficientemente lejos como para evitar linternas nocturnas, pero lo bastante cerca para retomar el camino al amanecer. No era un refugio oficial, solo un claro plano bajo tuliperos, con una saliente de roca cubierta de musgo que servía como banco improvisado para cocinar. Colgué mi bolsa de comida entre 2 troncos, encendí la hornilla de gas para preparar ramen y observé cómo el cielo pasaba del púrpura amoratado a un azul profundo, de esos que prometen que cada estrella saldrá a relucir cuando el sol finalmente se rinda. Cerca de las 9:30 me acomodé en el saco de dormir. El bosque asumió su turno nocturno. Las cigarras zumbaban, un búho barredo intercambiaba cantos con otro al otro lado del valle, y de vez en cuando, algún rasguño de garras o crujir de hojas de la taba mapache husmeando migas olvidadas. Me dormí pensando en el dolor en mis pantorrillas que arrastraría al día siguiente y en la hamburguesa barata que devoraría en Front Royal dentro de 2 días. En algún momento pasada la medianoche, una voz irrumpió entre aquel coro de fondo. «Ayúdame». El ruego llevaba un filo de pánico, pero sonaba bajo, como si quien lo pronunciaba hubiera gritado hasta desgarrarse antes. Abrí los ojos de golpe. Por un instante pensé que era un sueño filtrándose en la vigilia, pero el sonido se repitió, un susurro áspero entre palabra y sollozo. «Alguien puede oírme, por favor». Bajé el cierre del saco hasta la mitad, escuchando. En un bosque oscuro es difícil ubicar dirección. Las ramas dispersan ecos y la negrura sin luna engulle la distancia. La voz provenía de la ladera al oeste, quizá a 100 metros, quizá más. No había luz, ni el crujir de pasos apresurados, solo esa súplica rota. «Oye, espera, ¿dónde estás?», grité. El silencio se estiró lo suficiente como para erizarme el cuero cabelludo. Luego la voz respondió, aún lejana, aún urgente. «Aquí. Estoy herido». La adrenalina aplastó la prudencia más rápido de lo esperado. Mis botas estaban bajo el vestíbulo de la tienda. Me metí en ellas descalzo, sin amarrar. Tomé la linterna frontal y el botiquín y salí a la noche. El haz apenas iluminaba unos metros antes de que las densas matas de rododendro lo engulleran. Escogí una dirección y avancé, llamando cada 10 pasos. «Sigue hablando para que pueda encontrarte». La respuesta llegaba entrecortada, siempre un poco más lejos, como si alguien se arrastrara hacia el fondo del bosque con la esperanza de ser hallado. Me abrí paso entre la maleza, ramas enganchando las correas de mi mochila, resbalando en hojas húmedas. El aire olía a roca mojada y corteza podrida, familiar al punto de tranquilizar, hasta que la oscuridad anuló todo consuelo.
Tras unos 15 minutos me detuve a recuperar el aliento. El GPS de mi reloj marcaba que me había desviado casi 1 kilómetro desde el campamento, bajando hacia un arroyo que había cruzado esa misma tarde. La niebla comenzaba a llenar las hondonadas, amortiguando el haz de la linterna. Volví a gritar: «Sigue hablando para que pueda encontrarte». Esta vez la voz surgió desde mi derecha, ya no al frente. Un temblor atravesaba las sílabas, como si quien hablaba dudara ahora de que realmente debiera hallarlo. «Por favor, ayúdame». Me giré y avancé enredado entre enredaderas, con el corazón golpeando en mis oídos. Las ramas arañaban mis espinillas. Caminé otro centenar de metros hasta detenerme otra vez, escuchando con atención. Nada, solo el zumbido de las cigarras y el murmullo del agua invisible. Moví la linterna en un arco amplio. Ni rastro de mochilas reflectantes, ni chaquetas de colores brillantes, nada salvo hilos de niebla atrapando la luz como humo de cigarrillo. Lancé otro grito, más fuerte que antes. «Hola, ¿dónde estás?». La respuesta llegó desde atrás, cuesta arriba, exactamente por la pendiente que acababa de descender. El frío me anidó en el estómago. Era imposible que alguien me hubiera rodeado tan rápido, a menos que fueran 2 personas, o que la voz hubiera rebotado en las laderas en un truco acústico perfecto. Pero el tono era idéntico, demasiado idéntico. La misma cadencia, la misma vacilación, como una grabación reproducida al revés desde lo alto de la colina. Tragué pánico a la fuerza y traté de imponer lógica. Tal vez el excursionista herido se había arrastrado. Tal vez mi orientación estaba distorsionada. Subí de nuevo, con el sudor enfriándome bajo las correas de la mochila. La voz volvió a sonar de tanto en tanto, pero ahora cada vez que avanzaba, sonaba un poco más atrás, como si retrocediera en cuanto yo ganaba terreno. Cuando alcancé la altitud de mi campamento, la niebla se había disipado un poco. Apagué la linterna para escuchar sin el zumbido eléctrico. El bosque contuvo el aliento. Entonces un susurro me rozó el oído derecho, tan cerca que sentí el desplazamiento del aire. «Daniel». Mi sangre se heló. Nadie en el sendero conocía mi nombre. En los registros de los refugios solo había escrito mis iniciales, y no había cruzado con ningún otro caminante en 2 días. Giré sobre mis talones, encendiendo la linterna de golpe. Las ramas estaban quietas. El susurro volvió, ahora detrás de mi hombro izquierdo, imposible, deletreando mi nombre con un tono húmedo, casi como una disculpa. Corrí. La adrenalina encendió cada fibra de mi cuerpo. Las raíces se desdibujaban bajo mis pasos. 2 veces caí, raspando las palmas en la tierra, pero encontré el ritmo frenético de un hombre huyendo de lo inexplicable. En minutos el contorno de mi tienda apareció en el haz de luz. Me lancé dentro, cerré la cremallera de golpe y me acurruqué jadeando, la linterna apagada, envuelto en mi capullo sintético. Mi respiración era tan estruendosa que temí que ocultara otros sonidos. Afuera no se movía nada. Poco a poco el tambor de mi pecho se calmó, aunque el sudor frío me recorría la espalda. Conté en silencio hasta 100, luego hasta 200. El susurro no regresó. Con el valor que me quedaba, abrí apenas la cremallera de la tienda para echar un vistazo rápido. El campamento parecía intacto. La hornilla aún tibia sobre la roca, la bolsa de comida colgando floja, la rama a medio quemar que había usado para remover el agua del ramen. Pero había algo distinto. Mi bota izquierda ya no estaba. Me quedé mirando el espacio vacío, incrédulo. Ambas botas habían estado bajo el vestíbulo antes de que escuchara aquella voz. Ahora solo una seguía allí, con los cordones abiertos como las entrañas de un animal. Mientras intentaba asimilar lo imposible, levanté la vista. Atado al tirador de la cremallera exterior de la tienda, alguien, o algo, había colgado una pequeña figura hecha de ramas. 2 palitos cruzados formaban el cuerpo y los brazos. La cabeza era un nudo de agujas de pino envueltas con hilo negro. Yo no llevaba hilo. El muñeco colgaba justo a la altura de mis ojos, balanceándose con la brisa mínima que provoqué al abrir la tela. La mano que sostenía la linterna temblaba tanto que el haz rebotaba por todas partes.
La figura era tosca pero intencionada, grotescamente precisa. Cerré la cremallera de golpe, las botas aún afuera, y me puse los auriculares a toda prisa. Reproduje a todo volumen un podcast descargado, buscando ahogar cualquier susurro que pudiera filtrarse de nuevo. El sueño llegó a pedazos, más por agotamiento que por descanso. Cada vez que despertaba a medias, mi mirada se dirigía al punto de la cremallera, comprobando que la figura seguía allí. Nunca se movió, pero el amanecer tardó una eternidad en llegar. Cuando por fin la luz gris se coló a través del toldo, salí arrastrándome. El bosque había recuperado su normalidad. Gorriones trinando, gotas cayendo de las hojas, el viento moviendo las copas. Mi bota perdida estaba erguida a 1 metro de la tienda, apuntando hacia el sendero. Dentro un cadáver aplastado de cigarra y una tira de corteza. Nada más. Esperaba marcas de mordiscos o rastros de barro, algo que justificara la intervención de un mapache curioso. Pero el cuero estaba intacto, sin huellas, como si unas manos enguantadas lo hubieran levantado y vuelto a colocar allí. El muñeco seguía colgado de la cremallera. Lo fotografié con el pulgar tembloroso. Luego lo lancé al círculo de piedras de la fogata y lo prendí fuego con el resto de la yesca. El pasto chisporroteó, el hilo se carbonizó y las cenizas se dispersaron con la brisa matinal. Me até ambas botas con fuerza, recogí el campamento en cuestión de minutos y me puse en marcha, los nervios tensos a cada crujido de rama. Mi plan de recorrer 30 kilómetros ese día se desvaneció. En su lugar decidí dirigirme al cruce de carretera más cercano, destrozando el itinerario que había planeado. A media mañana llegué a un mirador desde el que se desplegaban las ondulaciones de Shenandoah. La señal del celular parpadeó de nuevo. Llamé al puesto de guardaparques y relaté, entrecortado, los sucesos de la noche. El ranger que atendió fue paciente, pero se notaba escéptico. Dijo que las voces en la oscuridad son comunes, que el viento o incluso los búhos barredos pueden imitar tonos humanos. Respecto a la bota y al muñeco de ramas, sugirió que los osos a veces arrastran equipo buscando el sudor salado y que algunos excursionistas hacen bromas pesadas con muñecos o figurillas. Quise replicar que los osos no atan nudos con hierba ni saben mi nombre, pero en plena luz del día las palabras se sentían débiles. Decidí no regresar al sendero. Desde la carretera US 522 conseguí un aventón hasta Front Royal. Me di el lujo de pagar una habitación en un motel y me duché 2 veces, como si el agua pudiera borrar lo que había pasado. Esa noche la curiosidad pudo más que el miedo. Abrí mi mapa y tracé con el dedo la ruta hasta el claro donde había acampado. Al oeste de la cresta no figuraban senderos secundarios, ni cabañas, ni caminos de servicio. Nada. Solo el hilo azul del arroyo y las curvas de nivel apiñadas. Amplié la vista satelital hasta que los árboles se volvieron píxeles. Ninguna construcción aparecía. Antes de dormir saqué mi equipo para secarlo. En el bolsillo superior de la mochila, donde suelo guardar pilas de repuesto y un encendedor, encontré algo que no era mío. Una estrecha tira de Tyvek, del tipo que se usa como aislante bajo las carpas. Sobre ella, alguien había garabateado con lápiz una frase, con letras temblorosas, unidas como si la mano hubiera dudado. «¿Me oíste? No vuelvas a responder». La ventana de mi habitación daba a un callejón oscuro junto a las vías del tren. El viento golpeaba el vidrio como dedos tanteando la superficie. Pagué por una segunda noche y luego por una tercera, dedicándome a buscar en internet cualquier historia similar. Leyendas locales, reportes de rescate, desapariciones. Encontré algunos artículos sobre excursionistas extraviados, un par de relatos sin confirmar sobre Bigfoot, teorías en foros, que los pumas pueden imitar gritos, que los búhos copian nombres, que destiladores clandestinos inventan engaños para ahuyentar intrusos. Pero nada encajaba con la precisión de alguien susurrando mi nombre en la oscuridad. Envié por correo la foto del muñeco y la tira de Tyvek al departamento de cumplimiento de Shenandoah, acompañados de una breve nota. No esperaba respuesta. 2 semanas después recibí un sobre con el logo del parque. Dentro estaba mi propia foto,
reimpresa y marcada con bolígrafo rojo. Se halló un tótem idéntico cerca del campamento de un excursionista desaparecido en Black Rock Summit, 2021. Debajo escrito en tinta azul: si escuchas voces fuera del sendero, no las sigas. Reporta la ubicación de inmediato. Ninguna firma, ninguna explicación adicional. Las clases se reanudaron y los laboratorios ocuparon mi horario. El recuerdo del sendero se convirtió en una espina persistente, afilada por las pesadillas donde el susurro pronunciaba mi nombre desde distintas esquinas de mi dormitorio. Guardé la foto en un cajón sin decidir si tenerla era una prueba o una invitación. Algunas noches soñaba que regresaba a aquel manantial y que ya no había un solo muñeco en la cremallera, sino docenas colgados de las ramas alrededor de mi tienda, todos balanceándose como si manos invisibles los hubieran pulsado. He vuelto a hacer senderismo desde entonces, pero solo acompañado, y únicamente en tramos concurridos, donde las voces siempre tienen un rostro. Incluso así, si alguien grita pidiendo ayuda más allá de una curva, no me aparto del camino. Hago que sea él quien camine hacia mí. Puede sonar cruel con los verdaderamente perdidos, pero la alternativa es un barranco empapado en niebla, donde los pasos desaparecen y los susurros saben tu nombre antes de que tengas oportunidad de presentarte.